Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a quienes están con nosotros en este TikTok Live. Estamos muy felices de contar con estas maravillosas invitadas el día de hoy para esta charla sobre violencia digital en el marco de la campaña de las Naciones Unidas, mejor conocida como la campaña naranja. Esta campaña es la campaña Únete, para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Bueno, yo soy Roxana Flores, yo soy jefa de comunicación en ONU Mujeres en México y le doy la más cordial y calurosa bienvenida a nuestras queridas invitadas el día de hoy. Tenemos a Marion Reimers, periodista deportiva y además reciente embajadora de buena voluntad en ONU Mujeres. Y también, por supuesto, le damos la bienvenida a Lulú Barrera. Lulú Barrera es fundadora de la colectiva Luchadoras MX. Y bueno, pues para comenzar con esta conversación, solo recordarles para todas las personas que no lo saben y para quienes lo saben, bueno, pues un recordatorio. Estamos aquí porque el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas en todo el mundo. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se conmemoran los 16 días de activismo. Esta jornada, la Jornada Naranja, que contempla acciones desde todas las instancias y desde todos los sectores en todo el mundo para hacer un llamado a terminar con todas las formas de violencia que sufren mujeres y niñas alrededor del mundo y terminar de forma urgente. Tenemos que terminar con esta pandemia ya. Bueno, pues sin más, platicarles nada más antes de escuchar a nuestras queridas invitadas que el lema de este año, el lema de la campaña naranja es pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas ya. Y bueno, pues voy a platicarles un poquito más de nuestras invitadas, que además, por supuesto, estoy segura que ya les conocen, pero bueno, para quienes no, recordemos un poquito. Lulú Barrera es defensora de derechos humanos y activista feminista. Es especialista en género, derechos humanos y tecnologías. Es fundadora de la colectiva Luchadoras MX. Fundó esta colectiva en 2012 y se ha dedicado a investigar y a desarrollar estrategias para hacer frente a la violencia digital en los últimos años. Coordinó el informe especializado La violencia en línea contra las mujeres en México. Actualmente forma parte de la Junta Directiva Global de Amnistía Internacional y es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Red de Innovación Política de América Latina. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Lulú. Gracias a ustedes por la invitación. No, felices de contar contigo. Y bueno, también, como ya les decía, de este lado tenemos a Marion Reimers. Marion Reimers es una de las figuras más destacadas del periodismo deportivo en México. En 2019 se convirtió en la primera mujer en actuar como comentarista de la final de la UEFA Champions League y en 2015 en la primera mujer mexicana en ser nominada a un Emmy deportivo por la Academia de Televisión de Estados Unidos. Durante 15 años formó parte de la cadena de televisión Fox Sports, cubriendo los eventos deportivos más importantes y reconocidos a nivel mundial. Actualmente funge como analista y periodista en la cadena TNT Sports. Su primer libro, Juega como niña, fue publicado el 16 de abril de 2021. En mayo de 2021, Marion Reimers se unió al grupo de inversionistas minoritarios del equipo Washington Spirit de la Liga Nacional de Fútbol Femenil de Estados Unidos. Maestra en periodismo y cofundadora y presidenta de Versus, organización sin fines de lucro para eliminar la discriminación por motivos de género, clase y raza, y con el fin de mejorar el contenido del periodismo deportivo. Y, como ya les había dicho, además es nuestra más reciente embajadora de buena voluntad en ONU Mujeres. Muy bienvenida también. Muchas gracias, un placer, también por supuesto, muy contenta de estar con Lulú, que soy una ultra fan tuya también. Me salieron fuegos en la boca de todo lo que tengo para decir, entonces si ven que tengo unas estampitas acá es justamente por eso, porque también estamos hartas de este tema. Totalmente, hace alusión a la urgencia y al lema de la campaña de este año. Bueno, sin más, ahora sí entramos a escuchar a nuestras maravillosas invitadas del día de hoy y si te parece bien, Marion, empezamos contigo. Okay. Como periodista deportiva, un ambiente
bastante masculinizado y por supuesto machista, que además tiene gran difusión a través de las plataformas y el ámbito digital. ¿Nos podrías contar sobre tu experiencia en términos de violencia digital? ¿Cómo se vive en las redes sociales? ¿Cómo lo vives en las redes sociales? Bueno, creo que sí es importante hablar de nuestras experiencias personales, pero nuestras experiencias personales nos tienen que servir para trascender lo individual y empezar a entender lo estructural y lo colectivo. En ese sentido, en mi experiencia, bueno, sabemos que cada vez que yo oso comentar un partido de fútbol, eso se convierte en una tendencia, sobre todo una red social como Twitter, que tiende a ser la más violenta o en la que es más sencillo posicionar discursos de violencia. El asunto acá pasa por cómo es que esas violencias nos afectan y cuáles son las violencias dirigidas hacia las mujeres. Las violencias hacia las mujeres en este aspecto en particular y las que tienen que ver con deportes, invariablemente tienen que ver con la dimensión sexual o la dimensión genérica. Es decir, cuando insultan a mis colegas varones, que también los insultan, generalmente es porque no comparten su punto de vista o porque hablaron mal de un equipo, porque les dicen que son un gordo o cualquier otra clase de insultos, pero no tiene que ver con lo sexogenérico, con las mujeres sí. Y eso nos lleva rápidamente a un problema de autocensura. Y me ha llevado a mí también a un tema de autocensura. En un principio, cuando yo recibí mi primera amenaza de violación por haber hablado mal de un equipo o haber dicho algo que a alguien no le gustó, me aterré y desafortunadamente he llegado, no quiero decir a normalizar esa violencia, pero sí a vivir con ella. Y esa es la realidad de muchas mujeres en el ámbito digital. El gran problema acá es que, a diferencia mía, hay muchas otras mujeres que no ocupan el escalafón que yo ocupo o que no están en el ojo público como lo estoy yo. Entonces, muchas veces están en una situación de mayor vulnerabilidad porque, evidentemente, pues eso puede diluirse de manera mucho más rápida. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, hablé de la autocensura, pero también tenemos que hablar, me parece, uno, de qué es lo que están haciendo las empresas para brindarle seguridad digital a sus empleadas o a sus empleados, porque así como hay una persona que se fija que haya alguien que no tenga nada que hacer ahí, que no pueda entrar al edificio, pues eso tendría que suceder también con el acceso digital de sus empleadas y sus empleados, sobre todo quienes están en medios de comunicación. Y sumando a un último punto, es fundamental que empecemos a cuestionar cómo es que el periodismo deportivo alimenta discursos de odio en la esfera digital y cómo es que se busca a través de los medios, en este caso los deportivos, porque es en lo que yo me especializo, pero podemos hablar de los de espectáculos, de los de política, de lo que tú quieras, cómo estas notas o estos argumentos o todas estas, todos estos disparadores que se utilizan en plataformas digitales, particularmente en redes, pero puede ser en sitios web, en lo que ustedes quieran, se utilizan como disparadores, sí, para jalar más visitas, pero eso termina por vulnerabilizar a las personas, particularmente a las mujeres y a las mujeres que están en situaciones de mayor o que son más discriminadas, porque pues en la lotería de las desigualdades les tocó llevarse todas las fichas. ¿Cómo es que alimentan ese discurso? En deportes es muy particular, ¿no? Es decir, coloco alguna imagen de una futbolista que exalta sus virtudes o atributos físicos y no lo que sucede en el campo de juego, o empiezo a utilizar un discurso homofóbico de cualquier otra naturaleza para referirme a un discurso misógino, para referirme a un equipo de fútbol, y eso despierta el odio de otros tantos. Es decir, hay un doble discurso ahí que afecta a las mujeres, que tiene que ver con lo que nos dicen los trolls y con cómo los trolls responden a un discurso prearmado de parte de los medios de comunicación. Muchas gracias, Marion. Sí, pues definitivamente creo que partiendo de lo que nos dice Marion Reimers, específicamente del periodismo deportivo, pero más allá del periodismo deportivo, a nosotras nos gustaría saber, Lulú, que tú nos compartieras desde el expertise de Luchadoras MX, cómo estos puntos de empatía entre todos los sectores que aterrizan en el mundo digital, en el ámbito de las plataformas digitales, de los canales de consumo digital. ¿Cuáles son estos puntos que podemos ver generalizados en términos de las formas de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en este ámbito? Eso por un lado. Y por otro lado, si nos puedes platicar en términos de las acciones que ya se están tomando, porque sabemos que hay varias iniciativas
acciones que están siendo puestas en marcha, ¿en dónde estamos? Claro. Bueno, decir que esta observación que hace Marion ahora es transversal a las mujeres que decidimos utilizar la voz y desafiar la idea de que tenemos que darnos en el espacio doméstico, en el espacio íntimo, no usar la voz públicamente. Nosotras en Luchadoras empezamos a documentar primero, en primer lugar, la violencia que vivían las mujeres activistas, nuestras compañeras, que al movilizarse y hablar justo a favor de la interrupción legal del embarazo, de la diversidad sexual, empezaron a recibir ataques en redes sociales y poco a poco fuimos ampliando el rango de nuestra investigación. En 2018 hicimos un estudio de cómo las mujeres candidatas a puestos de elección estaban viviendo violencia digital. Fue el primer congreso paritario en nuestra historia. Y aunque fue un gran logro en términos numéricos, gracias a las cuotas de género y a la lucha del movimiento feminista, el camino no fue fácil. Enfrentaron agresiones digitales de diferentes formas, entrelazadas, y lo que dice Marion acerca de la violencia sexual también nos quedó súper claro. Sucede con las mujeres candidatas, sucedió en esas elecciones y sigue sucediendo. Por ejemplo, nos dimos cuenta que comentar acerca de su vida íntima, de su sexualidad, de su cuerpo, porque una de las estrategias de ataque fue justo investigar sus redes privadas, extraer imágenes de antes, elaborarlas para hacer campañas de desprestigio y después, resultado de estas campañas de desprestigio, donde se exponía su vida íntima, su cuerpo, su familia o incluso fake news, ¿no? Discursos falsos, ellas recibían como una oleada de comentarios también de ataque. Entonces era como una concatenación de diferentes formas de violencia digital entrelazadas, donde lo que tiene que ver con lo sexual y lo generizado, como decía Marion, es una tendencia transversal. Regrésate a tu casa, hacer las tortillas, prepárame un sándwich, etc. Lo que es impresionante también es el grado de sofisticación que vemos cada vez más en esos ataques. Los ataques se están llevando a cabo multiplataforma. Entonces, lo que antes veíamos que pasaba solo en Twitter o solo en Facebook o solo en una red social, ahora en realidad son ataques que están sucediendo simultáneamente en diferentes plataformas, lo cual nos deja a las mujeres y a quienes acompañamos a mujeres que viven violencia digital frente a un reto triplemente difícil, que es tratar de desactivar ataques en diferentes plataformas al mismo tiempo. ¿Qué significa? Sobre algo que decía Marion, ¿cuál es la responsabilidad de la industria? Significa que tiene que haber también esfuerzos interindustria que se amalgamen entre sí, que sean igualmente exigibles transparencia y rendición de cuentas sobre sus acciones, sus mecanismos de reporteo, sus normas comunitarias, porque verdaderamente las personas que atacan a las mujeres en Internet están sofisticando sus métodos de ataque cada vez más. ¿Y qué es lo que queda por hacer? Sofisticar también nuestras estrategias de respuesta. Y desafortunadamente las autoridades y las plataformas no hemos llegado al nivel que se necesita para hacerle frente a esa oleada de odio que existe en Internet. Sí, justo. Antes de pasar a que hablemos un poquitito de datos sobre violencia contra las mujeres y las niñas, Lulu, justo en términos de dónde estamos, hablabas de la industria y me gustaría que ahondáramos un poco en términos de la industria, a quiénes nos referimos, quiénes son estos sectores, quiénes somos estas instancias, dónde tenemos que asumir la responsabilidad en términos de poner acciones, decíamos al inicio, ¿no? El llamado desde Naciones Unidas a acciones sin precedentes, que realmente pongan fin a todas las formas de violencia que sufren mujeres y niñas en el ámbito digital y que además, como nos comentabas también, además van cada vez siendo mucho más sofisticadas y que no nos está alcanzando, no nos estamos dando abasto en poder responder ante esta situación. Entonces, no sé si quisieras ahondar un poco ahí y también me gustaría escucharte, Mario. Claro, cuando se trabajan en temas de violencia en Internet o relacionadas a las tecnologías, se habla mucho del enfoque multi-stakeholder, ¿no? Es decir, de un enfoque más ecosistémico, donde hay diferentes actores que tienen responsabilidades distintas, pero es una responsabilidad compartida al final.
Entonces, cuando hablamos de la industria, hablamos definitivamente de las personas desarrolladoras de tecnología, de las grandes empresas de redes sociales, también de las telefónicas, pero también hablamos de gobiernos y de las formas de regular que tienen respecto al espacio cibernético y, bueno, el informe de la relatora, que fue un informe parteaguas para hablar de la violencia digital a nivel global, de la relatora de Naciones Unidas sobre las formas de violencia contra las mujeres, que se publica hace aproximadamente 3, 4 años, también destaca la responsabilidad del gobierno para desarrollar políticas y crear leyes que ataquen la violencia digital. Entonces, tenemos ahí otro actor. Pero también a veces cuando hablamos de autoridades como personas relevantes, en México, bueno, luego pensamos en la autoridad, no sé, ministerios públicos, Poder Judicial, las fiscalías. Sin embargo, hay otras figuras de autoridad en otros espacios comunitarios que tienen un rol súper importante y que además son el primer lugar de pertenencia de las mujeres que viven violencia digital. Las escuelas, los centros de trabajo. Y las escuelas y los centros de trabajo pueden hacer mucho. ¿Qué pasa? Que a veces dicen que no es su responsabilidad. No sucedió en la escuela, no sucedió en el centro de trabajo, sucedió en una red social fuera de aquí. A pesar de que son personas que se conocen porque comparten ese entorno y que estas autoridades como de estas comunidades podrían responsabilizarse, podrían mandar algunos mensajes y tomar algunas sanciones específicas, suspensión, y otras formas, temporal, definitiva, cambiar la persona del lugar de trabajo para que no conviva el agresor con la sobreviviente y cosas así, que están decidiendo no hacer. Entonces, ¿qué pasa? Orillan a las mujeres a, a lo que se conoce como la última ratio, que es lo penal. Tener que enfrentarse a las autoridades en un sistema de justicia como es el mexicano, que sabemos que no funciona para que haya acceso a la justicia para las mujeres. A pesar de que la ley Olimpia es una realidad en todo el país, en Luchadoras el año pasado hicimos una investigación que demostró que de 2,000, un poco más de 2,000 carpetas de investigación que se abrieron por difusión de imágenes íntimas en 18 estados de nuestro país, el 83% sigue en trámite, algunas por más de 2, 3 años. Entonces, si hubiera habido una respuesta en esa comunidad inmediata de pertenencia, seguramente hubiera habido una reparación del daño distinta para quienes vivieron violencia digital. Entonces, tenemos mucho que hacer en todos los niveles y ámbitos de la sociedad. Bueno, a ver, claramente este es el tema en el cual Lulú es especialista, entonces ha mencionado un montón de cuestiones con las que estoy muy de acuerdo y en las que yo también aprendo, ¿no? Y sumo a, a esto. Yo destacaría tal vez también la importancia de las narrativas, ¿no? Que eso es a lo que yo me dedico. Es decir, medios de comunicación que una y otra vez destacan, se filtra el pack de no sé quién, sucede tal o cual situación, se enfrentan en redes A, B y C. Eso no es una noticia que para mí tenga que ser importante en nuestra narrativa pública y se sigue alimentando ese discurso y ese morbo. Por el otro lado, creo que también menciona Lulú, es muy importante en los centros de trabajo darle la posibilidad, y también en las escuelas obviamente, a quienes asisten ahí, de tener tal vez algún curso, ¿no? De tener algún acceso a seguridad digital, que se les acompañe en ese sentido, o sea, que haya un acompañamiento, porque no todo el mundo tiene por qué saber. Claro. Pero yo me iría hasta un paso atrás, y tal vez es muy idealista de mi parte, pero creo que al final lo digital tiene herramientas, como en la vida, tenemos herramientas para todo y depende de cómo lo utilicemos. ¿Por qué existe este discurso? ¿Por qué se está vertiendo en la esfera digital? Bueno, se ha vertido igual en la esfera física durante cientos de años. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser todavía más importante desde mi óptica? Porque claramente de lo que Lulú nos está hablando es a posteriori y siempre estamos hablando de cómo vamos alcanzando estas situaciones, cómo vamos correteando la sofisticación. Pero también creo que sería siempre muy importante, además de todo lo que se menciona, que creo que es clave y es fundamental, trabajar en protocolos de prevención. Trabajar en la prevención tiene que ser la clave. Tenemos que enseñarle a todos estos
hombres y señores y personas que se meten a internet a agredir a otras personas. ¿Por qué ese discurso es incorrecto? ¿Por qué no podemos seguir así? O sea, tiene que existir algo que podamos hacer para atajar previo a que eso se diga, porque si lo estás diciendo es porque lo estás pensando, y si lo estás pensando, hay un mecanismo previo que te lleva a pensar de esa manera, porque si no pensaran así, pues no estarían agrediendo a nadie, ¿no? Muchísimas gracias, Marion. Sí, justo el siguiente tema que nosotras queríamos abordar y que queremos preguntarles y que además justo le has dado al clavo es el tema de la prevención. Porque entonces retomamos que efectivamente el ámbito digital, la virtualidad, es un reflejo de las cifras de violencia, de cómo las mujeres y las niñas enfrentan distintas formas de violencia a lo largo de sus vidas en todos los ámbitos, no solo en el digital. En este sentido, sabemos que a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida, y en México, 7 de cada 10. En este contexto que estamos nosotros abordando ahorita de la violencia digital, hablando también de las acciones que están siendo puestas en marcha, que tanto funcionan o que tanto no, decía Marion y retomamos el ámbito de la prevención. Porque si bien sabemos que la violencia contra las mujeres y las niñas es generalizada, también sabemos que se puede y se debe eliminar. Y para evitarla y eliminarla es necesario tomar acciones con un enfoque de prevención. Y en ese sentido, enfocado en la prevención para los ataques, para las distintas formas de violencia que enfrentan mujeres y niñas en lo digital, en lo virtual. Lulú, ¿qué nos puedes mencionar, qué nos puedes compartir en términos de acciones que pudiéramos abordar y que son fundamentales para prevenir antes de llegar a la parte de atender, ¿no? Y por supuesto, toda la parte de el acceso a la justicia, que también lo hablábamos, ¿no? Pero antes de llegar a acceso a la justicia, acciones de prevención. Sí. Primero, son procesos de largo aliento, ¿no? ¿Y cuántas olas de feminismo llevamos tratando de tirar el patriarcado? Y cada vez estamos más cerca, es cierto, es muy cierto, pero bueno, todavía queda mucho por hacer. Entonces, educación. Y bueno, transformar normas culturales es pues un reto y un proceso de décadas. Nos va a tomar tiempo, amigas, pero cada vez somos más y somos más fuertes, y también gracias a las tecnologías el discurso feminista está tomando una relevancia impresionante y hay un relevo generacional, pues TikTok mismo, que es muy inspirador. Estaba leyendo hace poco un libro que me recomendó Yunuen, que trabaja en Luchadoras, coordinando el programa de Internet Feminista, que se llama El Millonésimo Círculo. Y dice que después de cierto número de personas que logran formar como estos círculos de transformación, no hay marcha para atrás. Y yo creo honestamente que estamos ahí. Hay toda una parte que resta por hacer, que es el trabajo con los varones, con los hombres. Justo como decíamos ahora, es estadísticamente probado en la encuesta de uso de las tecnologías que levanta el INEGI cada año en nuestro país, que las personas que son las principales agresoras en Internet son hombres, tanto contra mujeres como hombres. En esta encuesta de ciberacoso se les preguntó tanto a hombres como a mujeres el género de su ciberacosador, y mayoritariamente son varones. Entonces hay mucho de la masculinidad tóxica que tenemos que seguir desmontando. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer, y también yo lo que digo es que a ustedes les toca también hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Cómo atraviesa el género y la violencia su experiencia de vida, y de construirse y destruirlo y volverse a armar, ¿no? Hay mucho por ahí, mucho trabajo por hacer a ese respecto. Campañas, es muy importante, campañas de sensibilización que sean amigables, y una cosa muy importante, campañas que no revictimicen. A veces hablamos de la violencia mostrando a las mujeres en un estado máximo de sufrimiento también frente a la pantalla, que contribuyen justo a las narrativas, como decía Mario, ¿no? A seguirnos viendo atormentadas frente a un contexto que es aplastante. Entonces, también necesitamos reconstruirles la esperanza, alimentar la agencia, la potencialidad de transformación, y contar esas otras historias de mujeres inspiradoras que están haciendo el cambio posible desde ya. Y por último diría, la educación digital tiene que ser distinta.
Internet no solamente es una herramienta que nos va a ayudar a tener éxito laboral, ¿no? A veces en las escuelas se nos enseña así, a usar Excel, Word, para mejorar tu desempeño laboral en el futuro. Tenemos que aprender sobre tecnología, sobre Internet, para pensar una nueva sociedad por completo. ¿Cómo rehacemos el mundo que queremos? Y eso significa cuestionar las tecnologías, cuestionar los capitales que están detrás, cuestionar el extractivismo de datos en el espacio digital y ver que podemos también construirlas de manera distinta. Entonces, si realmente queremos ir desestructurando los sistemas de opresión múltiples que existen, el machismo y el patriarcado es solo uno de ellos, hay que entrarle como duro a pensar la educación desde otro lado más crítico. Marion, adelante. Vaya, es siempre desafiante que te toque el turno después de Lulú, ¿no? Sobre todo en estos temas, porque la verdad me parece muy interesante y muy atinado todo lo que menciona. Estoy de acuerdo, creo que tenemos que empezar justo a construir otras narrativas. Yo me voy a enfocar sobre todo en eso, porque eso es a lo que yo me dedico. Y en ese sentido, la percepción que seguimos teniendo del mundo, y lo digo porque el periodismo deportivo o en los medios deportivos, que son los que más se consumen en el mundo. No lo estoy inventando yo. Mucha más gente ve la televisión o los medios de deportes que cualquier debate de política, cualquier sección de cultura, lo que me digan. O sea, esta es una industria multimillonaria y lo seguirá siendo. Es probablemente una de las más lucrativas del siglo XX y lo seguirá siendo en el siglo XXI, junto tal vez con la industria del cine y ahora el streaming. Entonces, ¿qué narrativas estamos reproduciendo ahí y qué estamos omitiendo? Porque la violencia no únicamente es una acción, también muchas veces es una omisión. Y al omitirnos a las mujeres de la narrativa y de la épica pública y del discurso popular, es como si no existiéramos. Y esa invisibilización nos lleva a ser ciudadanas de segunda categoría. Ayer nos preguntaban en la FIL, por ejemplo, decían que en otro foro le habían preguntado a las madres de desaparecidas que por qué no se veía más esto en las noticias, ¿no? ¿Por qué no se habían enterado? Y las madres se sintieron un poco ofendidas. Pero al final del día, en una clase de periodismo que yo llevé en algún momento, y esta fue una declaración muy fuerte, un profesor mío nos decía, no todas las muertes valen lo mismo para el periodismo. Y desafortunadamente las muertes de las mujeres en nuestro país son muertes de ciudadanas de segunda categoría, porque los medios no le dan la importancia que debería. Es como el mito de Cassandra, ¿no? Cassandra podía predecir el futuro y nadie le creyó. Bueno, nosotras llevamos prediciendo el futuro muchísimo tiempo. Las muertas de Juárez nos dijeron que era lo que iba a suceder y ahora México es una fosa enorme para mujeres y también para hombres. Entonces, ¿cómo modificamos esa narrativa? ¿Cómo es que figuramos las mujeres y cuáles son las narrativas, no únicamente en lo cuantitativo, sino como decía Lulú, en lo cualitativo que refuerzan estos estereotipos de género? ¿Quiénes son las personas que tienen acceso a la tecnología y cómo están haciendo uso de esta tecnología? Entonces, creo que en términos de esto, es muy importante ver cómo podemos ser cómplices o no cómplices de replicar esta violencia. A mí me gusta siempre hablar mucho del fetiche de la herida y de la pornomiseria. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, generalmente nos centramos en un caso individual y decimos, a ver, cuéntanos qué mal la pasaste, ¿no? Háblanos de todo lo horrible que te hicieron. A mí me ha sucedido muchas veces. Cuéntanos una anécdota de cuando te acosaron por internet o cuando te acosaron en persona. Pero ¿qué suma? Porque eso tiene que servir para visibilizar una situación que exponga las estructuras. Y hoy por hoy las estructuras nos encuentran también de repente como una comodidad. ¿Por qué? Porque es muy lindo hablar de cómo avanzan las mujeres, hay mucho performance, pero hay poca valentía. Y yo eso lo veo también mucho en el discurso de los varones. Tienen que empezar a ser mucho más valientes, se tienen que salir de sus grupos de WhatsApp, tienen que empezar a decirle a otros varones, porque es muy interesante, ¿no? No sé. A mí me dicen que soy cualquier cantidad de cosas, ¿no? Una puta, una lesbiana, una lo que sea, que me van a descuartizar, que me van a violar, porque hablé mal del equipo de fútbol al que le van o porque simplemente comenté un partido de fútbol. Y aparecen otros miles atrás. ¿Y dónde están los otros miles que sí están a favor de mi trabajo, pero que me escriben por mensaje directo de Instagram? ¿Dónde están? Yo quiero exhortar en este momento
a los hombres a que tienen que ser más valientes y menos performáticos, porque es muy lindo decir que están de nuestro lado, pero el crecer, el transformarse, el deconstruirse, el desaprender y el reaprender no es un proceso feliz. Es un proceso doloroso, es un proceso desgastante, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de culpa, de autorreconocimiento, de desapegarse de narrativas y de personas con las que hemos crecido a lo largo del tiempo y que tal vez ya no tienen que estar con nosotros o con quienes ya no comulgamos y ya no queremos estar ahí, pero para eso se requiere valentía. Y desafortunadamente hay muchas personas que quieren creer que están del lado del progreso o de la burbuja de la progresitud o de la avanzada o como le quieran decir, pero es lo mismo que decir, ay, tengo un amigo gay porque eligen muy bonitas bolsas. No, amigas, los amigos gays no son accesorios. Las personas homosexuales somos personas y las mujeres lo único que buscamos es que se nos reconozca como tal. Y los hombres, desafortunadamente, no han trascendido ese lugar del performance o de la performance como para caer en el lugar de la valentía, porque eso es incómodo, es desgastante, es cansado y les va a significar una pérdida. Pero la pérdida es mucho más pequeña que la ganancia que van a tener, porque créanme que se van a sentir mucho mejor, se los dice su amiga Marian. Hombres Romper el pacto, valientes, llamamos a los hombres Romper el pacto. valientes Claro, rompan el pacto. del pues, mundo. ya. Muy bien. Oigan, tenemos varias preguntas y de hecho ahora Marion continuarás justo en términos de hablarles a los hombres y también retomando lo que decía Lulú de las masculinidades positivas. Pero antes de entrar a las preguntas específicas que nos están haciendo para nuestras invitadas, queríamos cerrar con, también retomamos lo que dices en términos de lo que haces tú, que tiene que ver con los medios, regresamos a los sectores, lo importante de los sectores, y ahora vámonos a TikTok, el tema de las plataformas, de los canales de consumo, de qué es lo que podemos proponer, qué es lo que se puede hacer desde estas plataformas, desde los nuevos canales, también con las creadoras y los creadores de contenido. Y con esta pregunta cerramos para entrar a todos los comentarios que nos están llegando y a las preguntas que están esperando que les respondan nuestras invitadas. Entonces, adelante Lulú con el tema de TikTok. 3 cosas, en TikTok y en todas las plataformas. 1, las plataformas tienen que invertir en investigar qué está pasando en sus redes sociales. Ustedes tienen la información y podrían exprimirla para sacarle jugo y saber por qué sus espacios digitales, porque esto sucede en todas las plataformas, TikTok, Facebook, Instagram y otras, que son mucho más pequeñas, menos reconocibles, pero que se utilizan para perpetrar estas formas de violencia. Investiguen e inviertan y creen y desarrollen productos de inteligencia artificial que ayuden a que sus espacios sean seguros. 2, promover la creación de creadoras feministas. Acabamos en Luchadoras de tener una reunión increíble con tiktokeras feministas que están haciendo cosas así, voladísimas, pero necesitan el apoyo de TikTok y así en otras redes sociales también. Entonces, hay mucho que hacer por ahí para apoyar esos contradiscursos, esas nuevas narrativas, para que pueblen por igual el espacio digital y podamos hacerle contrapeso a esas narrativas que siguen siendo violentas y machistas en Internet. Y lo tercero, mejoren sus mecanismos de reporte. No todas las mujeres van a tener acceso a buscar la línea de apoyo contra la violencia digital de Luchadoras o van a saber quiénes son mujeres para decir, oigan, me está pasando esto, necesito ayuda. Ustedes tienen que tener soluciones amigables, que quien está viviendo violencia digital en su espacio sepa rápido y fácil cómo picarle para que ustedes le ayuden. ¿A dónde se comunican las mujeres que viven violencia digital en TikTok para que TikTok pueda respaldarlas y proteger sus contenidos y bajar a los perfiles de agresores? Esas son 3 recomendaciones importantes. Tu turno, Marion. No, me quedo con eso. O sea, creo que sería bien pasar a las preguntas porque es muy completo lo que dijo Lulú y sería reiterativo de mi parte. Perfecto. Bueno, pues entonces sí tenemos varias preguntas. Entonces voy a empezar. Empiezo contigo, Marion, y te digo que además, perdón, el micrófono, hay una que sigue con lo que decíamos en términos del llamado a los hombres valientes a romper el pacto, a pasar del discurso a la acción y a la promoción de masculinidades positivas y sobre todo entender que las sociedades igualitarias no son en beneficio de las mujeres. Señoras, señores, todas, todes, las sociedades igualitarias nos
benefician a todes, a todas, a todos. En este sentido, Marion, te preguntan, ¿cómo pueden contribuir los hombres a que haya menos violencia contra las mujeres? ¿Qué les dirías? ¿Qué Ok, pueden continúa. hacer? Todo. O sea, empiecen por donde quieran. Es una pregunta que, perdónenme, pero y no quiero ofender a nadie con esto, pero si es que si hacen esa pregunta no han volteado a ver. Pueden hacer todo. Digo, salvo querer ir hasta adelante en las marchas, ¿no? Que ya se les explicó que por favor no. Pero ¿qué pueden hacer? Todo. Pueden hablar con sus amigos, pueden crear círculos de hombres. Yo sugeriría, muy importante, ir a terapia, ¿no? Que también trabajar la salud mental y el estar conectados con sus sentimientos es muy importante. Leer, acercarse, escuchar, tratar de empatizar con las experiencias de las mujeres y de ahí trascender a la acción. O sea, el gran problema es que es tan grande esta problemática que por donde empiecen, o sea, es como ver un edificio derrumbado que queremos volver a construir, dicen, pues ¿por dónde empiezo? Pues tráete la mezcla, compra pintura, levanta aquí, o sea, se puede hacer absolutamente todo. Si ustedes no están participando y se están preguntando qué pueden hacer es porque no se han acercado lo suficiente a la problemática y perdónenme que se los diga, pero esto me parece a mí que es el macro de un gran problema que sucede con las labores de cuidado. ¿Por qué no me dices? No puedo adivinar. Claro, porque además es mi chamba decirte lo que es obvio hacer y eso nos pone a nosotras otra vez en una posición maternalista de tener que estarles resolviendo el problema. Este es un problema que nosotras no creamos, que parece que mágicamente tenemos que resolver y que además no se nos está dando las herramientas para resolver porque el acceso al poder está bloqueado por hombres. Entonces, si quieren saber qué pueden hacer, volten a ver a su alrededor tantito y dejen de verse el ombligo. Gracias, Marion. Oigan, deberíamos de hacer después un TikTok live de cuidados, ¿eh? Qué pertinente y necesario también hacer uno en términos de la carga de cuidados. Muy bien, bueno, vamos ahora con una para Lulú, muy puntual. Quienes han sufrido violencia digital pueden acercarse a quién, a qué organización, tips específicos para las personas que hayan enfrentado violencia digital. Tips específicos, empecemos por ahí. Y sobre todo también, si ustedes han vivido violencia digital, pero si tienen amigas, amigues o amigos que han vivido violencia digital, acuerpen, acompañen, apapachen, no juzguen y culpabilicen. ¿Por qué te tomaste la foto? ¿Por qué no? No. No es lo que necesitan oír las mujeres y las personas que viven violencia digital en ese momento. Necesitan apoyo, acuerpamiento. No es nuestra culpa. Estamos siendo víctimas de se prioriza el pacto patriarcal sobre un pacto de privacidad. Entonces necesitamos acuerpar. Vivir violencia digital, o sea, realmente a mí me impresionas mucho, Mario, luchadora, te admiramos mucho por todo el trabajo que haces, pero también porque seguimos todas las oleadas de hashtag todo el tiempo y entonces de pronto ya nos mandamos ahí mensajito de que otro hashtag y empezamos a ver y es impresionante. Y hay mujeres que no tienen redes de apoyo tan sólidas, entonces las necesitan. Ustedes pueden ser una red de apoyo muy sólida para las mujeres que están siendo víctimas de violencia digital y eso coloca en otro plano la experiencia de atravesar por una forma de violencia que puede ser muy impactante para mujeres muy jóvenes, por ejemplo, ¿no? O mujeres que no cuentan el apoyo en su familia en primera instancia y que necesitan acuerpamiento. Tomar screenshots, las URLs de el ataque y las personas agresoras. Eso te va a ayudar mucho a cualquier cosa que quieras hacer después. A veces quienes atacan en línea también después borran la agresión para que no quede pues testimonio y es muy importante que tú tengas, digamos, toda la documentación necesaria de lo que te está pasando. No lo vivas sola, no te aísles, cuéntale a alguien más, porque te puede ayudar muchísimo a pensar estrategias de salida también. Si estás acompañando a una mujer que vive violencia digital, ayúdale a documentar. Documentar tú misma lo que te están diciendo en un acto de violencia digital puede ser muy pesado, puede ser también muy abrumador. Ayudarle a alguien más a documentar puede ser muy importante. Si quieren buscar apoyo, en Luchadoras tenemos una línea de apoyo contra la violencia digital. Pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales en Luchadoras MX y ahí vamos a poderles
dar información, acompañar sobre lo que están viviendo. Si están interesadas ya en iniciar un proceso legal, les recomiendo muchísimo más acercarse a defensoras digitales. Búsquenlas así en internet. Ellas son las promoventes de la Ley Olimpia y tienen más herramientas en el terreno legal para acompañarlas. O también, si están en la Ciudad de México, a la Secretaría de la Mujer, que también tiene abogadas especializadas que les pueden acompañar. Gracias, Lulu. Marion, y retomando también lo que decías de no revictimizar, no que nos cuenten los testimonios para revictimizar a ninguna de las personas, a ninguna de las mujeres que ha sufrido violencia, sí en términos de ser una figura pública que inspiras a muchas otras mujeres y que además tú lo decías, desde el privilegio, no todas las mujeres cuentan quizá con las herramientas que tú tienes. ¿Qué podrías recomendarles a las mujeres, a las niñas que enfrentan ataques de violencia y que más allá de las recomendaciones que nos ha compartido Lulú, pudieran emplear ciertas acciones, ciertos tips que tú pudieras darles? Bueno, el primero es acérquense a luchadoras, obvio, ¿no? Es evidente. Creo que uno previo para mí sería también, pues sí es importante que empecemos a trabajar y acercarnos mucho a nuestra propia seguridad digital, ¿no? O sea, tu verificación en 2 pasos, como ciertas cositas que pues muchas veces las personas dicen, pues ¿para qué? ¿No? A mí, ¿quién se va a querer meter a mi cuenta? Nunca se sabe y es como pues, ponerle una cerradura extra a tu casa si vives sola. Es desafortunado tener que hacerlo, pero es mejor tener la prevención a después tener que enfrentar una situación desagradable, dolorosa o peligrosa. Entonces yo les diría primero, acérquense a estos temas, empiecen a entender cómo funciona. Es un universo nuevo, es un universo desafiante, pero por lo menos tener un poquito de noción de lo que está sucediendo siempre es importante. Lo segundo que yo les diría es, si alguien les dice, tómalo de quien viene, cancelada. O sea, cancelada porque, claro, sucede mucho y a mí me lo han dicho, pues son trolls, no hagas caso, es violencia en internet, no pasa nada. No normalicen la violencia que atraviesan. No normalicen la violencia que atraviesan porque nadie, absolutamente nadie tiene por qué atravesar una situación de esa naturaleza jamás. Entonces, no piensen que es su culpa y no normalicen la violencia. Eso es lo peor que podemos hacer, porque con ello simplemente estamos contribuyendo a que el problema se haga más grande. Yo durante mucho tiempo normalicé las violencias que viví y creo que no es el camino. En tercer lugar, como dice Lulú, es muy importante acuerpar, pero ¿cómo acuerpamos? Pues generando una red de solidaridad. Y esa red de solidaridad la vamos a generar también a través de la empatía. Y la empatía se genera también comunicándonos. Las mujeres hemos pasado siglos, milenios, sin contar lo que nos sucede. Y de repente habla una, habla otra, habla otra, habla otra, y se genera un run run que es impresionante, porque por algo no han querido durante siglos que las mujeres nos reunamos solas. Claro. Algo pasa ahí, ¿no? Entonces, hablen, generen círculos de confianza, generen círculos de seguridad y siéntanse con toda la libertad de decir lo que les sucede. Repito, prevenir, después no normalizar y no normalizar y no culparnos, no revictimizarnos y tener una red de contención es importantísimo. Y yo por último diría una cosa más, que eso me sucede a mí en la esfera pública y que creo que a muchas mujeres les pasa y no estamos hablando de esto. Existe un mecanismo de autocensura muy importante cuando pasa una cosa así. Y las mujeres que estamos en la esfera pública estamos siendo orilladas a no ser incómodas y a no hablar de muchas cosas. Yo hoy por hoy, de repente ya no entro a las plataformas porque me afecta, porque incide en mi salud mental, porque incide en mi vida personal, porque incide en un montón de cosas que hago. Y la verdad, a veces hasta ya me da flojera. Y el problema es que esa flojera nos detiene, apaga nuestro fuego, apaga nuestra chispa, apaga nuestras ganas de hablar por otras. ¿Y qué pasa ahí también? Que los intereses corporativos miden hoy por hoy todo en plataformas digitales, ¿no? Entonces, así puedan ser 1000 tweets los que hagan tendencia cuando yo comento un partido de fútbol, las personas dicen, ¿ves? A Marion le va fatal, es malísima. Las marcas ya no se quieren subir con ella, por decir que sí, en realidad las marcas sí quieren trabajar conmigo, qué bueno, pero eso desincentiva a muchas mujeres a hablar públicamente de temas que pueden ser incómodos. Entonces también
al mundo corporativo hay que orientarlo a entender que no todo lo que sucede en el espacio digital es reflejo de una realidad más grande. No es siempre el barómetro lo que es tendencia en Twitter. Es una fata morgana de repente. Entonces, yo desde ahí también orientaría a muchas mujeres que quieren desenvolverse en la esfera pública, que no le tengan miedo, que le entren y que sigan hablando. De verdad sé que suena cliché, pero no nos podemos quedar calladas. Y yo aquí admito también que de repente he disminuido o he reencauzado mis esfuerzos justamente por eso, y eso está mal. Y yo soy la primera que les tiene que decir que otra vez se me va a encender la boca y me van a salir 40 fuegos, pero creo que sí es bien importante y lo prioritario, nunca le digan a alguien, tómalo de quien viene, jamás, jamás le digan eso a alguien. Ok, tenemos tiempo para 2 preguntas más. Tengo una para Lulú que dice, en términos de la ley Olimpia, ¿cómo podemos hacer para que todas las personas que no están familiarizadas con estos temas y que también, con base en lo que dice Marion, tampoco es que sean muy activas en plataformas digitales y en redes sociales, ¿cómo podemos hacer para que conozcan más de la ley Olimpia? Bueno, hay un trabajo muy impresionante que se tiene que hacer, no solamente en términos de la ley Olimpia, sino de traducir, no sé, patriarcado, otros temas complejos, la cis heteronorma, etcétera, para que realmente sean comprensibles, porque nos atraviesan a todas, ¿no? A todas, a todes, a todos, pero tenemos que hacerlo más comprensible. Entonces, hay mucho trabajo de traducción que hacer y hay muchas colectivas que ya lo están haciendo de manera hermosa, impresionante y muy inspiradora, creando cuentas, haciendo gráficos, traduciendo en qué consiste lo que nos atraviesa, lo que estamos pasando, ¿no? Y para difundir más la ley Olimpia, bueno, también es muy importante, otra vez, es un trabajo como en cadenita, ¿no? No solamente las colectivas le tienen que hacer la chamba a los gobiernos y a los congresos para publicitar cómo buscar justicia, sino también las pues entidades de comunicación de los gobiernos y los congresos tienen que hacer un trabajo de decirle a las poblaciones cómo pueden proteger sus derechos bajo estas nuevas normativas, ¿no? La ley Olimpia básicamente consiste en 2 cosas. Una modificación al Código Penal de tu estado que convierte en delito que alguien publique fotos o contenido íntimo, un video, sin tu consentimiento. Está prácticamente vigente en todo el país. En Luchadoras tenemos un buscador legislativo. Pueden entrar a luchadoras.mx/internet feminista. Ahí se van a justicia, buscador legislativo y ver cómo está castigado en su entidad. Esa es una cosa. También la ley de acceso de su estado reconoce que Internet es un espacio donde se puede vivir violencia digital. De ahí hay mucho por hacer. ¿Qué pasa cuando una mujer llega a un ministerio público y dice, difundieron mis fotos? ¿Cuáles son los pasos que la autoridad va a seguir? ¿Esos pasos van a ser respetuosos con ellas? ¿Cómo van a resguardar el contenido? ¿Ella puede vivir revictimización del propio hecho que está denunciando en ese proceso? Es probable. Entonces, mucho le toca hacer a las autoridades sobre cómo generar procesos amigables para difundir que esto existe, para crear rutas de atención y de respuesta también amigables a las mujeres, que no las revictimicen y que no las tengan en procesos por años y años como sucede. Muchísimas gracias, Lulu. Y la última que va para las 2 tiene que ver con qué pasa con todas esas mujeres, con todas esas niñas que efectivamente utilizan los mecanismos de seguridad que las plataformas ofrecen y no sucede nada. ¿Qué pasa con todas aquellas niñas, aquellas jóvenes que denuncian en sus plataformas digitales, en las redes sociales y denuncian haber sido víctimas de violencia en el ámbito digital y no sucede nada? A esas niñas, a esas jóvenes, ¿qué les podrían decir? Marion. En primera instancia, yo lo que les diría es, lamento mucho que las hayamos abandonado, pero estamos aquí, estamos empujando, estamos luchando y estamos moviéndonos cada una en el aspecto en el que podemos para que eso no suceda más. Desafortunadamente es
enorme la montaña que estamos escalando y a veces se siente como el mito de Sísifa, ¿no? Que vamos empujando la piedra hasta arriba y de repente vuelve a caer. Entonces, en ese sentido, yo lo primero que les diría es, lamentamos mucho haberles fallado, eh, pero hay un grupo enorme de personas que desafortunadamente también han atravesado lo mismo que ustedes y no están solas. Acérquense con nosotras, las vamos a escuchar, las vamos a abrazar, las vamos a cuidar y vamos a velar porque eso no vuelva a suceder. Lamento muchísimo que las plataformas no nos respondan como deberían, porque para muchas de ellas sí somos sus productos, pero no podemos olvidar que también somos sus consumidoras, sus consumidores, y en ese sentido tenemos que seguir empujando para que exista una mayor responsabilidad, accountability, como se le conoce en inglés, de parte de las plataformas. Esto no únicamente es para la diversión, esto no únicamente es para decir jijiji, vamos a meternos a internet y a ver cómo generamos mayores ganancias o cómo somos tendencia. Tiene que haber una corresponsabilidad con eso también y desde acá tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir presionando al sector público y al sector privado y reiterarles que no están solas, que se acerquen con otras colectivas, que si las plataformas no les respondieron bien, hay que encontrar otro camino, pero que su problema no vale menos, que lo que atravesaron no vale menos, que no es como decir, bueno, no te fue tan mal porque pues solo te insultaron por internet, o no te fue tan mal porque solamente difundieron imágenes tuyas, no te fue tan mal porque, bueno, nada más te dio una cachetada, no te fue tan mal porque te secuestró pero no te mató, no te fue tan mal porque te secuestró, te violó pero no te mató, hasta que de repente, ups, pues sí te fue tan mal, ¿no? Entonces tenemos que evitar que se escale la violencia de esta manera, tenemos que encontrar otros caminos y antes de que eso suceda, por favor nunca piensen que lo que les pasó no estuvo tan mal, porque cualquier violencia, por muy mínima que sea, es una violencia, es inadmisible y vamos a encontrar el camino para poderla seguir defendiendo. Muchísimas gracias, Marion. Lulú, ¿qué le dirías a esas mujeres y a esas niñas? Pues justo les diría, hiciste bien en denunciar, hiciste bien en contarlo a tu tiempo, a tu modo, haya sido inmediato, haya sido semanas después, haya sido meses después, haya sido años después. Todavía nos falta mucho para cambiar esta estructura, para que la respuesta que necesitas, la respuesta que mereces, llegue a tiempo y te sea relevante y permita que repares el daño que has vivido, pero estamos trabajando en eso. Es un camino largo, lo estamos dando entre muchas, vamos a seguir presionando y también tú al haberlo dicho, al haberlo denunciado, estás siendo parte de esto que queremos transformar. La violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce, efectivamente, y pues no están solas y no es su culpa, nunca es culpa de las víctimas. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido una sesión muy rica, nos quedamos con muchísimas ganas de poder abordar más temas, pero en específico, antes de cerrar, me gustaría darles la palabra a nuestras invitadas para que nos den un mensaje final. Y en este sentido, bueno, pues cerrar con esta maravillosa sesión del día de hoy en el marco de los 16 días y de las actividades naranjas. Entonces, Marion, adelante. Bueno, agradecer obviamente a ONU Mujeres, a luchadoras, a todas las personas que nos están viendo, porque el simple hecho de que estén viendo esto habla de que existe una curiosidad, de que hay algo más grande que todas, que todes, que todos, que es nuestra capacidad de hacer comunidad y nuestra empatía humana. Y yo siempre digo eso le tiene que ganar a cualquier cosa. A veces vemos a los problemas como muy casi insuperables, ¿no? Inatajables, enormes, inabarcables. Y en realidad, cuando yo volteo a ver a estas personas que están aquí conmigo, pero otras que están aquí atrás y que creen en eso, y las que están detrás de cámaras, y ustedes que nos están viendo, me doy cuenta que existe una comunidad muy importante que sigue creyendo en estos valores, que sigue pensando que todas las personas tenemos no únicamente el derecho, sino obligación de trabajar para que todas, todes y todos vivamos con dignidad, para que podamos disfrutar de la plenitud de derechos, de vivir una vida libre de violencia. Y en ese sentido, lo único que me queda es agradecerles, sentirme inspirada para caminar, para darme cuenta de que no estoy sola, que ustedes tampoco están solas, soles, solos, y que en ese sentido hay algo que nos trasciende a todas las personas, estoy segura, y el chiste es nada más conectarnos con eso, agradecerles que hayan estado hoy aquí y que sigamos así, como decía Lulú, al momento que sea de ustedes, ¿no? Denuncien,
cuando ustedes se sientan cómodas, cuando ustedes puedan, pero no podemos continuar con este pacto de silencio, porque los hombres tienen un pacto patriarcal que ha buscado silenciarnos a lo largo de la historia y hoy por hoy caminamos en los hombros de gigantes que no únicamente pelearon por una vida libre de violencia, batallaron para que podamos votar, para que podamos abrir una cuenta de banco, para que podamos acceder a internet, para que hoy podamos estar aquí. Entonces, no lo olvidemos y simplemente sigamos cargando esa estafeta y sigamos trabajando para que el día de mañana las jóvenes y las niñas pues tengan un mundo mejor de lo que lo encontramos nosotras. Gracias, Marion, por acompañarnos, por estar Placer. aquí, por inspirarnos. Lulú, adelante. Nos gustaría escucharte un mensaje final. Sí, Internet también es un espacio divertido, de placer, de gozo, que nos permite hacer un montón de cosas increíbles, encontrarnos con otras, hablar, decir todo eso que nos inspira, ser creadoras, moldear los mundos que queremos, imaginar otros nuevos, encontrarnos con otros que no conocemos, que nos pueden abrir dimensiones fantásticas de lo posible. Tomémoslo en nuestras manos, moldémoslo, acompañemos a otras. Somos más, somos muchas, cada vez somos más, vamos a seguir siendo muchísimas más y lo estamos tirando, lo vamos a seguir tirando y lo vamos a lograr juntas. Es también un momento para decir, lo vamos a lograr, lo estamos haciendo y para salir también de los 16 días de activismo, activas, inspiradas y encarreradas para lo que sigue. Muchísimas gracias, Lulu. Activas, inspiradas, encaminadas para lo que sigue. Muchas gracias a todas las personas, a todas, a todes, a todos quienes se conectaron a este TikTok Live desde Naciones Unidas y desde ONU Mujeres. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Nos despedimos, no sin antes invitarles y recordarles a que se sumen a esta Jornada Naranja a los 16 días de activismo, a que emprendamos acciones sin precedente, a que hagamos foros, compartamos información, utilicen los hashtags 16 días, hashtag únete, hashtag día naranja, informémonos, repliquemos información verificada, involucrémonos en acciones puntuales que nos ayuden en conjunto a decir, pongamos fin a todas las formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas y hagámoslo ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas tardes. Chao.